Con nuevos proyectos de estrategia comercial, el gobierno de Obama busca afianzar su liderazgo en el mundo. Agresiva estrategia de expansión y afirmación de su economía, Estados Unidos lanzó hace ya algunos años 2 estratégicos proyectos de ingeniería comercial internacional próximos a concretarse. El presidente Barack Obama anunció en su discurso del Estado de la Unión de febrero de 2013 la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión, conocido por sus siglas en inglés como TTIP, Transatlantic Investment Partnership. Es una iniciativa bilateral entre Estados Unidos y la Unión Europea que abarca el 45% del Producto Bruto Mundial, el 40% de las exportaciones y el 32% de la inversión extranjera directa. El TTIP está en línea con un acuerdo complementario denominado TPP o Acuerdo Transpacífico de la Asociación, pensado para el área Pacífico-Asia. Incluye por el momento a 12 países: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Estados Unidos y Vietnam. Representa al 11% de la población mundial, un 38% del PBI y más del 23% de las exportaciones mundiales, y sus objetivos declarados son reforzar el comercio y la inversión entre los países firmantes, promover la innovación, el crecimiento económico y el desarrollo, así como apoyar la creación y mantenimiento de empleos. En cuanto al TTIP, sus defensores argumentan que redundará en un crecimiento económico multilateral, mientras que sus críticos consideran que incrementará el poder de las corporaciones y dificultará los esfuerzos de los gobiernos para regular los mercados. El acuerdo está en fase de negociación y no se espera que se firme antes de 2016. First, we propose to remove any ambiguity about sovereign governments' right to regulate and putting that black and white very clearly. In the past, agreements have been drafting more with the protection of investment in mind than the right of governments to regulate to protect their citizens, and it will no longer be the case. Second, we address fears that an unhealthy link between arbitrators and the parties to a dispute. On le voit à travers des exemples précis que la Commission européenne, de fait, recule sur la protection de la santé et de l'environnement au bénéfice des lobbies américains qui ne veulent pas de ces réglementations en Europe. Y la crisis iniciada en 2008, que tuvo un impacto profundo en Estados Unidos, fue el telón de fondo del acuerdo con los europeos. Poco después, Obama lanzaba formalmente el proceso de negociaciones del Acuerdo Transpacífico, también enmarcado por el intenso debate local del Obamacare. Estas políticas comerciales del país del norte reorientaron su hegemonía en un nuevo escenario mundial, delineado por la aparición de los BRICS como un actor de peso y principalmente por el crecimiento de China. Estados Unidos necesita espacio de intercambio y de negociación en el que pudiera ejercer su supremacía de manera más directa. Así fue que se les dio un impulso al TTIP y al Acuerdo Transpacífico. El esperado entendimiento entre estadounidenses y europeos busca, entre otras cosas, eliminar muchas de las regulaciones que posee el intercambio comercial y que restringen el margen de ganancias corporativos. No se concentra tanto en la reducción de aranceles, que son ya muy bajos entre las partes, sino que busca limitar medidas no arancelarias como regulación, propiedad intelectual y la apertura a la contratación pública. We share a lot of the concerns about ISDS, and over the last decade, we have continuously added safeguards and raised the standard. In TPP, we have several safeguards and standards and loophole closings in there. And we're very much willing to sit down and work with Commissioner Malmström when this process is finished to talk about how to take ISDS forward in the context of TTIP. Wir sind längst nicht am Ende, aber ich glaube, wir haben auch in der öffentlichen Debatte, gerade mit dieser Entscheidung über ISDS und privat- und öffentlich-rechtliche Handelsgerichtshöfe, eine Menge
Luft rausgenommen. En tono crítico, Marcel Fratscher, presidente del Instituto Alemán para la Investigación Económica, advirtió en el diario estadounidense Financial Times que el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea podría eliminar la esperanza que sobrevive de alcanzar un verdadero acuerdo multilateral. El sigilo con que se mantienen las negociaciones es un punto crítico para varios sectores de la economía de las naciones participantes. En algunos países asiáticos que negocian el TPP existe fuerte oposición. En Malasia, el ex primer ministro Mahathir Mohamad ha dicho que el TPP es un acuerdo para atar a las naciones con normas y reglamentos que solo benefician a las grandes empresas norteamericanas y que el secreto con que se rodea la negociación añade la sospecha de que sea una conspiración. Con los europeos, la negociación parece ser menos espinosa, aunque no exenta de críticas, y el terreno en el que se dirime cada tópico es firme y se delinea en números concretos. Estados Unidos es el tercer mayor proveedor de mercancías de la Unión Europea y el principal mercado de exportación de la Unión Europea. El intercambio de bienes y servicios entre ambos sectores equivale a unos 2.000 millones de euros al día. Acuerdos Transpacífico y TTIP son dos respuestas desafiantes de Washington ante un escenario internacional que en gran parte pugna por un nuevo modelo. Bueno, había unas declaraciones que vimos en el informe que estaban muy claramente cuál es la problemática. La posibilidad de que la educación, que la salud se privaticen. En realidad, estos acuerdos que para simplificar podemos llamar transpacífico con aquellos países vinculados con Asia o transatlántico con los países europeos, son lo que para nosotros iba a ser el ALCA, ¿no? O sea, una regulación absoluta, una desregulación, mejor dicho, absoluta, donde el Estado cada vez tuviera menos injerencia, con 2 o 3 puntos que me parece que son los más polémicos, y es, uno, el tema de los tribunales, de que los acuerdos o los desacuerdos entre Estado y multinacionales iban a dirimirse en otros tribunales que no fueran los del Estado, o sea, se pasaba por encima de las constituciones. En nuestro caso es el CIADI. El otro tema es el secretismo, que ahora se usa la palabra opacidad, parece menos, un poco más democrática la palabra opacidad. Bueno, el secretismo con el que estos acuerdos se van preparando. Pensemos, el ALCA empezó en 1994 y nosotros prácticamente hasta el 2005, salvo los especialistas, ni estaban, la gente común, la mayoría ni estaba enterado de lo que se venía con el ALCA. El secretismo es el segundo punto, y el tercero, importante de peso, es la pérdida de soberanía, ¿no? Porque estos acuerdos en general dan una vía libre justamente a las multinacionales. Vos nombrabas los precedentes que tienen estos acuerdos y las dudas que generan con respecto a cómo distribuyen poder en favor de los más poderosos. Bueno, te diría que con el tema del acuerdo de Unión Europea y Mercosur que se está discutiendo, también hay muchas sospechas de que en realidad no esté sucediendo algo similar. El problema, digamos, uno de los problemas o que le da contexto a todo esto es que después de la crisis del 2007-2008, acá hay un replanteo, un realineamiento comercial en el mundo. Recordemos que esta crisis significó, entre otras cosas, una caída en el comercio mundial muy importante que todavía están sufriendo estos países, la pérdida de peso de la Unión Europea, Estados Unidos, que tardíamente está sufriendo también las consecuencias, y este reordenamiento, este realineamiento que está claramente dirigido desde Washington, lo que busca es generar un nuevo marco de reglas en favor de, sobre todo, de las empresas multinacionales que tienen asiento en Estados Unidos. Por eso es que el tema se maneja tan secretamente, pero es tan estratégico lo que suceda con esto. Porque hay algunos de los factores que inclusive han salido a la luz con algún trabajo previo que se había hecho con respecto a estos tratados, que es lo que se discutía inicialmente como los tratados sobre intercambio de servicios o comercio de servicios, donde ahí aparece planteado, hubo algunos documentos que han trascendido a través de Wikileaks sobre qué es lo que se estaba tratando, y algunas de estas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con darle un poder a las multinacionales de prácticamente interpelación a los
estados para que le brinden la información sobre determinados aspectos comerciales o de determinadas reglas, o capacidad de impugnación de determinadas normas que pueda establecer un Estado, aunque sean normas por interés social, que afecten los negocios de estos sectores. Te puedo dar un ejemplo concreto de eso en Uruguay, sí. porque se está debatiendo y accedieron algunos medios de comunicación a documentos, porque Estados Unidos, según los documentos publicados, tiene interés en las telecomunicaciones. Pero hay determinadas reglas respecto a las telecomunicaciones en Uruguay, y en esos documentos se señala que DirecTV está presionándome justamente muy fuerte para poder liberalizar ese sector y entrar con fuerza. Sí, TISA, ¿no? Son, para los que estén interesados en buscar, las siglas es TISA, claro. TISA. Con lo cual, esto está marcando también, imagínense a través de estos ejemplos lo que puede significar cualquier política pública de interés social que signifique, obviamente, avanzar sobre los intereses privados o limitar los intereses privados. Bueno, este tipo de tratados pretende revertir la legalidad de quién le impone las condiciones a quién preserva sus condiciones. El interés social o la empresa particular. Bueno, eso claramente define por la empresa. Yo quiero agregar un aspecto más geopolítico, si se quiere, y está vinculado justamente, yo al principio decía, el acuerdo transpacífico de alguna manera cerca y excluye a China, mientras que el transatlántico, el de Europa, excluye a Rusia. Yo creo que estos tratados, como era el caso del ALCA, también son tratados que ejercen cierto tipo de dominación. En este caso, Estados Unidos es una herramienta de dominación más, como puede ser una base militar, o como puede decir, este tipo de comercio y de avance sobre la soberanía de los pueblos, me parece que también ajusta un poco el tema de la dominación. Más pensando en lo que decide China respecto al lugar que tiene China hoy en América Latina. Exactamente. No, y una cosa más, que parece que volvieron los globalifóbicos, esto es una noticia de último momento. Esta semana va a haber una reunión del G7 en Europa y hay muchos ya campamentos, protestas y hasta heridos por la represión en Alemania, porque ya hay mucha gente que está protestando contra la cumbre del G7 que se va a realizar esta semana. También yo voy a estar en Bruselas en la reunión de la CELAC y la Unión Europea, así que para la próxima, la semana que viene, otra novedad. Así que la semana que viene le voy a traer novedades sobre la Unión Europea y la CELAC. Ya. Y ahora sí, Félix. Taylor te va a pedir chocolate. Pero no tenga duda. Bueno, seguimos con muchísimos mensajes. Recuerden, hoy hasta las 13:45. Sergio de Mendoza dice simplemente felicitar a los periodistas por su trabajo. Melissa Fernández, intérprete de señas, le agradecemos, le mandamos un beso, que nos acompaña sábado a sábado también, y se tiene que apurar mucho porque hay que apurarse. Jorge de la Plata nos felicita por abrirnos la cabeza, dice. Luis de San Luis, atención Telma, dice que le corta el techo al Renault 12 para venir a buscar a Telma y ser Telma y Luis. Miren bien, ¿qué es este muchacho? Emma de Lanús, Telma está muy linda, dice, tremendo Telma lo suyo. ¡Qué éxito! ¡Qué bárbaro! Josefina de Almagro dice, el mejor programa político, que Brigger no se esconda detrás de cámaras, dice Josefina, y vaya a saber. Y Alberto de Córdoba quiere saber hasta dónde llega la escalada entre Rusia y Rumania, y Nélida de Boveo felicita por el Día del Periodista a todos. Bueno, muchísimas gracias. 0800-444-1777 y 4535-0709 los teléfonos para comunicarse con nosotros. Viene muy difícil la incógnita de hoy. Nuestro productor Francisco Libruyú con Fernando Ríos, no sé quién es el responsable, están pidiendo nombres. Dice, ¿quiénes son los que dan las incógnitas? O por lo menos que nos tiran los personajes. Porque no da más pistas para que la gente pueda vio que hoy me adivinar. dijo de Punjab, que era la provincia de Pakistán donde nació nuestro personaje. Sí. Bueno, Punjab viene del persa en realidad y es una región de 5 ríos. ¿Por qué? Porque Punj significa 5 y Ab río. Así que ahí está. Dato como ese no va a conseguir en ningún lado. Para sacar la incógnita, ¿no? Y bueno, Claro, pronto, ayuda. escuche Ahora nuestro adivinan personaje, todos, pronto la tradición familiar se impuso y nuestro personaje se integró finalmente a su grupo familiar formado por cantantes e intérpretes de tabla y armonio. Allí lo ven. ¿Quién es nuestro personaje? 0800-444-1777 y 4535-0709. Nueva pausa. Recuerden, a las 13:45 estamos y le adelantamos el tema que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Conflictos con mineras. La resistencia obrera a la expansión de multinacionales mineras en Perú hackea a la administración Humala en su 4º año de gobierno. Se lo contamos luego de la pausa. Ya volvemos.